Así inicia Temas del Día. Qué placer acompañarles. Hoy les saluda Tatiana Pérez por Luis de Jesús. De inmediato entramos en materia con la pregunta del día. Como es costumbre, aquí está en pantalla la semana en Brasil, epicentro de la COVID-19 en América Latina. Con más de 40.000 muertos, gobierno intenta ocultar cifras del virus, la justicia lo impide. Sao Paulo y Río de Janeiro, ciudades con mayor contagio, abren centros comerciales. ¿Quién protege al pueblo? Allí la pregunta. Esperamos su opinión aquí en Temas Telesur. Así entramos en materia. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pagó $150.000 de fianza en Estados Unidos para liberar a su hermano Bernardo Ramírez Blanco, condenado por narcotráfico. Así comenzamos con nuestro primer tema del día. Bernardo Ramírez Blanco fue arrestado en julio de 1997 y condenado en Estados Unidos a 4 años y 9 meses de prisión por tráfico de heroína. El 27 de enero de 1998, el hermano de la alta funcionaria colombiana aceptó el cargo de haber conspirado para introducir heroína a Estados Unidos desde la isla de Aruba. Sin embargo, fue puesto en libertad luego que su hermana Marta Ramírez, junto a su esposo Álvaro Rincón, cancelaran la fianza en la ciudad de Miami. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ya había sido vinculada en negocios con narcotraficantes colombianos. Recordamos, en el mes de abril pasado, la organización Inside Crime reveló la identidad del narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido con el alias de Sebastián Colmenares y más conocido como Memo Fantasma, quien tiene negocios inmobiliarios con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con su esposo. Las reacciones en el país político, en el país social, son innumerables. De hecho, desde la víspera, al momento en que se conoció la noticia, están pidiendo la renuncia de la vicepresidenta del país. Hernán Tobar, cuéntanos de esto. Muy buenas tardes. Un saludo, Tatiana, para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, desde los sectores de oposición al gobierno del presidente Iván Duque se le está solicitando la renuncia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Esto pues por los recientes escándalos pues en el que ella se ha visto involucrado. El más reciente pues el de su hermano, que no se le cuestiona porque no le dijo al país en esa su trayectoria política de esa anomalía, esa irregularidad, sobre todo porque es una figura pública. Se supone que tiene que ser transparente en su actuar. También esto da cuenta, y según los analistas, de esa alianza tan fina que hay entre narcotraficantes y el poder para llegar allí precisamente a estancias de poder. Casi el círculo del presidente Iván Duque viene siendo cuestionado. Ya escuchábamos, veíamos que también, según informaciones de prensa, narcotraficantes habrían aportado a la campaña del presidente Iván Duque. Así que bastantes cuestionamientos hay en relación a cómo se ha beneficiado el poder de los narcotraficantes, y por eso están exigiendo desde diferentes círculos políticos y sociales la renuncia inmediata de la vicepresidenta, Tatiana. ¿Qué dice a todas estas el presidente Iván Duque, Hernán? ¿Cuál es la postura del Ejecutivo? Tatiana, el Centro Democrático y el presidente de la República han tratado de bajarle el perfil a estas denuncias, asegurando que Marta Lucía Ramírez es una persona intachable en el transcurso de su carrera política, que inclusive mientras fue ministra de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe entre el 2003 y el 2002 y el 2003, fue una figura intachable, sin mancha en su hoja de vida.
Así que esta es la postura que han asumido, claro, el presidente y todo su círculo cercano en el Centro Democrático. Así las cosas. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Con respecto a este tema, revisamos más reacciones. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ofreció unas controversiales declaraciones acerca precisamente de esta situación de silencio que rodeó hasta hoy, desde 1997 hasta hoy, a la ahora vicepresidenta del país. La periodista colombiana Diana López Zuleta dice esto: con ese argumento de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, no se podría juzgar a ningún delincuente. Escuchamos. Francamente me parece desproporcionado que le pidamos 25 años después a la vicepresidenta que responda por un hecho que ya pasó, que se superó, que fue doloroso, y que ahora, digamos, se cuestione su actuación pública de hoy, 25 años después, por ese hecho. A mí francamente me parece desproporcionado. Yo creo que si bien era un tema que no se sabía, pues bueno, tampoco veo por qué era que tenía que saberse. Pues. No creo que fuera un secreto tampoco, pero uno puede tener, y yo puedo tener acuerdos y desacuerdos con la señora vicepresidenta, pero yo la respeto, creo que es una mujer entregada a Colombia, uno puede estar de acuerdo con ella o no, y francamente no creo que un hecho de hace 25 años, ¿no?, determine o descalifique lo que está haciendo hoy. Juzguémosla por las decisiones que está tomando hoy sobre los temas que tiene a cargo, ¿no?, que dependen de ella. Pero ¿qué le pasó o no le pasó a un hermano suyo hace 25 años? Francamente me parece que es desproporcionado. Y allí se entiende mucho más por qué dice la periodista Diana López Zuleta, con ese argumento de Claudia López, no se podría juzgar a ninguna otra persona, a ningún delincuente. Seguimos revisando reacciones. Teníamos allí a André Vieira, más adelantico vamos con él. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María José Pizarro, dice lo siguiente: por la responsabilidad de los cargos públicos que ha ocupado desde 1998, mano dura y hasta militares gringos para los campamentos y campesinos colombianos, y mano blanda para la familia. Una pregunta que muchos se hacen en Colombia. Además, el senador por la Colombia Humana, ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro, dice lo siguiente: mientras usted, Duque, masacra campesinos por cultivar hoja de coca, elige a una vicepresidenta que libera de la cárcel narcotraficantes por su relación familiar. La ley es para los de Ruana, dice de una manera muy coloquial el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Finalmente dice esto Juan Sebastián: manifiesto. Ni Marta Ramírez va a renunciar, ni nadie la va a investigar y nada va a pasar. En este país la impunidad es total y conocida. Pasamos con la pregunta del día, la recordamos, la semana en Brasil, epicentro de la COVID-19 en América Latina, con más de 40.000 muertos. Gobierno intenta ocultar cifras del virus, la justicia lo impide. Sao Paulo y Río de Janeiro, ciudades con mayor contagio, abren centros comerciales. ¿Quién protege al pueblo? Esperamos tu opinión aquí en @temastelesur. Vamos ahora con nuestra imagen del día que nos lleva precisamente a Brasil. Músicos de una favela de Río de Janeiro cambian la tarima por la calle en este tiempo de pandemia. Jazz, samba, hasta clásicos como la Novena Sinfonía de Beethoven hacen parte del repertorio de estos jóvenes músicos. Lo escuchamos, pausa y volvemos. Volvemos. La negociación para reestructurar 66.000 millones de dólares, esa es la cifra total, entre el gobierno argentino y un grupo de acreedores de la nación suramericana fue extendido por un periodo de 10 días. Este anuncio lo hizo el presidente Alberto Fernández. Así vamos con nuestro segundo tema del día.
Luego del rechazo de la primera oferta presentada por Argentina el pasado mes de abril, bajo la premisa de alcanzar un acuerdo sustentable para cerrar el default selectivo que afecta a los bonos, la nueva oferta, según fuentes oficiales, busca modificar la actual tasa de interés, que en dólares está en torno al 7%. Además, una modesta reducción de reestructural, el cual representa cerca de un 15% de la deuda total de la nación, que según la Secretaría de Finanzas de este país alcanzaba para diciembre de 2019 un total de 323.177 millones de dólares, de los cuales 194.000 millones de dólares corresponden a títulos públicos de mediano y largo plazo. Noticia que se ha conocido hace minutos. Vamos hasta Buenos Aires por ello con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, fue un día de versiones y contraversiones el día de hoy, porque justamente lo que no se sabía es si iba a existir esta prórroga que se conoció durante la tarde, anunciada por el gobierno argentino a través del ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía. Lo que pasa es que no se llegaron con los tiempos y con las conversaciones que aún continúan ante la propuesta argentina, que según trascendidos estaría bastante cercana a las apetencias que tienen los acreedores internacionales. Para que la gente lo entienda, se está discutiendo por cada dólar de deuda si el gobierno argentino va a llegar a pagar más o menos entre lo que le da el valor nominal actual y algunos otros aditamentos, alrededor de 52 centavos de dólar. Por ahí estaría estando la discusión en estos momentos. Los acreedores externos, bonistas privados, estaban pidiendo en un principio 55 centavos de dólar por cada dólar emitido en deuda, y están ahí en esa conversación se está en estos momentos, Tatiana, porque inclusive el presidente hoy lo dijo, Manuel Andrés López Obrador, el presidente de México, que Alberto Fernández le había pedido que intercediera ante uno de los grupos privados para ver si podían acercar posiciones. Lo hizo López Obrador, así lo comunicó en una conferencia de prensa, y había ahí el compromiso de justamente de llevar adelante la conversación con el resto de los bonistas que conforman este grupo que lidera este magnate de las finanzas. Lo cierto es que ese tiempo necesario derivó entonces en esta prórroga que sería hasta el 19 de junio, es decir, una semana más, y en esto están en los últimos retoques. Pero básicamente para no confundir a la teleaudiencia, digo, esto es de lo que se trata. Son centavos de dólar, pero en una reestructuración de deuda de 66.000 millones de dólares. Entonces, esos 2 o 3 centavos de diferencia que hay entre la posición argentina y la posición de los acreedores hacen una gran masa de dinero, Tatiana. Hacen una gran diferencia. Brevemente, ¿qué dicen ya en términos de reacciones, si las hay, Juan Carlos, los expertos económicos en el país, que de hecho hay quienes viven pendientes de cómo puede o no reestructurarse la deuda, en lo que pueda significar un logro, una manera exitosa de poder salir de esta situación tan compleja para el país de cara al futuro? En principio, los resultados de estos trascendidos, de estas conversaciones, han tenido un impacto positivo. Ha habido algún rebote, por ejemplo, en la Bolsa de Buenos Aires, ha bajado un tanto en esta jornada el riesgo país, porque alertados por esta posibilidad de acuerdo, la reacción ha sido positiva. De esta manera se viene desarrollando con altibajos, las jornadas financieras de la última semana. Hay como una posición de que esto puede salir favorablemente. El tema es que al gobierno, por supuesto, en el sentido de tu pregunta, le aliviaría muchas tensiones, porque imagínate que en el medio de la pandemia del coronavirus y a solamente 6 meses de estar en el gobierno, Alberto Fernández solucionaría uno de los 2 temas más importantes que tiene. El más importante es el de la pandemia y el otro es el de la reestructuración de la deuda. El anterior, el que ya había encarado, podríamos decirlo como primerísimo tema, es el tema del hambre, y todos los 3 temas están atados a una solución que tiene en sus manos o que tiene que responder el gobierno nacional, ¿no? Así que la expectativa por ahora es buena, porque hay señales de que los bonistas podrían acceder
a ese compromiso, que además, en medio de la pandemia mundial y de los datos, por ejemplo, de lo que viene pasando en el mundo, con el recontagio en algunos lugares del país que encendió las alarmas financieras del planeta, bueno, la posibilidad de un acuerdo de cobrar algo, dicen algunos acreedores, sería importante también para ellos. Antes de tener ese panorama, gracias Juan Carlos, buenas tardes. Una cosita más, Tatiana. Sí, dime. Una cosita más, si me permitís. Adelante, dime. Quiero contarles brevemente que se conoció esta tarde que el intendente de la localidad de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, un gran municipio de Gran Buenos Aires, contrajo la COVID-19 y eso encendió también las alarmas en el gobierno. El presidente Alberto Fernández se encuentra de gira en La Rioja e iba a ir a la provincia de Catamarca, tuvo que suspender ese viaje, envió un video al gobernador Jalil de la provincia de Catamarca pidiéndole disculpas a los catamarqueños por no poder cumplir con este compromiso y se aisló al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, porque había estado en contacto. Hace un instante nada más, antes de salir al aire, Daniel Arroyo envió un tuit diciendo que ya se había hecho el hisopado y que no tiene COVID-19, pero que igualmente esto enciende algunas alarmas dentro del Gabinete Nacional porque muchos de ellos estuvieron en contacto con el intendente bonaerense. E inclusive algunos dicen, esto ya fue descartado por el propio presidente, de tener temores sobre la salud justamente del presidente, pero por el momento no hay nada por qué temer, Tatiana. Muy importante también conocer de esta alarma porque la salud de un presidente o de una presidenta es un asunto nacional y eso es clarísimo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por contarnos esto último también. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a avanzar, vamos a revisar los últimos dos procesos de reestructuración de deuda realizados en Argentina durante los años 2005 y 2010. El canje de 2005 logró reducir la deuda pública total de Argentina de 191.254 millones de dólares a 125.283. La reducción se logró mediante el reemplazo de más de 150 bonos por 11 nuevos instrumentos nominados en 4 monedas, dólar, peso, euro y yen, con una aceptación del 76%. 5 años después, el país buscó incrementar el porcentaje de adhesión de la propuesta de 2005. La reapertura del proceso comprendía instrumentos por 18.300 millones de dólares que todavía estaban en default. Según datos oficiales, el 66% de los acreedores que no ingresaron al canje de 2005 aceptaron la propuesta con condiciones similares. Alcanzaron así la reestructuración del 92,4% de la deuda que estaba en default. El porcentaje minoritario comprendía los llamados fondo buitre, de lo que también explicó en su tiempo la presidenta Cristina Fernández, que rechazaron la propuesta de renegociación y avanzaron con litigios judiciales en Nueva York, reclamando el cobro total de sus acreencias. En sucesivos fallos, Tomás Griesa, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, convalidó los planteos que derivaron en un posterior acuerdo con estos llamados fondo buitre. Nuestro tema de la semana se genera en Brasil. El balance de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia sitúa a América Latina como nuevo epicentro de la COVID-19. Estados Unidos y Brasil se ubican como los más afectados de este continente. El país suramericano, Brasil, vive una crisis política y sanitaria. Los casos de contagio por COVID-19, le decíamos además en la pregunta del día, recordándolo, superan por lo menos 800.000 personas con el virus y más de 40.000 muertes. Sin embargo, se han flexibilizado la cuarentena en ciudades más afectadas por la pandemia. Allí entonces la información. Vamos con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, precisamente una de las ciudades más afectadas, André Vieira. André, buenas tardes, adelante. Una semana muy movida por aquí, Tatiana. Saludos para ti, para nuestra audiencia. Luego de un domingo con manifestaciones contra el racismo y contra el presidente Jair Bolsonaro, el gobierno el lunes anunció que ya no más divulgaría los números generales de los casos confirmados y de las muertes por COVID-19 aquí en el país. La Organización Mundial de Salud cobró transparencia. En Brasil compararon la actitud del gobierno de esconder los números con la dictadura militar.
y la Suprema Corte determinó la divulgación de los números. Derrota para el presidente Jair Bolsonaro. Asimismo, en São Paulo y en Río de Janeiro, hablando de estos dos estados con más números de COVID-19, los gobiernos locales avanzaron con la flexibilización de sus medidas restrictivas. En São Paulo, por ejemplo, el martes fueron registradas 334 muertes. El miércoles, entre tanto, el día fue de aglomeración en la reapertura del comercio. En Río, que pasó de las 7.000 muertes esta semana, reabrieron los centros comerciales en la capital el jueves, feriado y víspera del Día de los Novios, que es conmemorado hoy aquí en Brasil, junto al Día de Santo Antonio también. Semana movida también para algunos personajes políticos. El Tribunal Internacional de La Haya, por ejemplo, decidió analizar una denuncia de crimen contra la humanidad practicado por Jair Bolsonaro por su actuación frente a la pandemia. En Río de Janeiro, la Asamblea decidió por abrir un proceso de impeachment contra el gobernador Wilson Witzel, antiguo aliado de Jair Bolsonaro. Y en Pará, el gobernador Helder Barbalho, opositor de Jair Bolsonaro, fue centro de una operación de la Policía Federal por una supuesta compra irregular de respiradores para el tratamiento de la COVID-19. Esta semana, Brasil superó los 40.000 muertos, los 800.000 casos confirmados de la COVID-19. Números que están subnotificados según diferentes estudios. El secretario de Vigilancia en Salud del Ministerio, por ejemplo, Wanderson Oliveira, afirma que los números existentes son 12 veces más de los confirmados aquí en esta nación. Así termina la semana en el país, que desde el 15 de mayo no tiene un ministro efectivo en la salud, Tatiana. Gracias, André. Este es el panorama con el que finaliza esta semana en Brasil. Vamos a unir al análisis a Carlos Alberto Almeida. Beto Almeida, nos analista político, nos acompaña desde Brasilia. Beto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Tatiana. Un gusto hablar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Gracias a ti, Beto. Todo es complejo y un verdadero entramado para tratar de entender lo que está sucediendo en Brasil. Pero si te pregunto acerca de la pugna permanente entre el gobierno, entre el Ejecutivo y, por ejemplo, el Ejecutivo en cabeza de la Corte Federal, con el máximo tribunal de justicia del país, ¿serían en términos institucionales lo más grave que está pasando ahora? Bueno, son varias pugnas, pero esta pugna entre Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal es algo muy fuerte, porque se trata de investigar las fake news que fueron utilizadas en la elección de Bolsonaro. O sea, si esa investigación de hecho avanza, la provoca mucha tensión actualmente, porque Bolsonaro quiere impedir que pueda avanzar, pero la Suprema Corte está avanzando en este proceso de investigación y ya hay votos diciendo que confirman la existencia de fake news, o sea, que la elección fue hecha de manera irregular, incluso con financiamientos externos, lo que es totalmente condenable por la legislación electoral. Eso podría resultar incluso en formar una culpa y una condena para la anulación de la chapa Bolsonaro-Hamilton Mourão, que fue electa en 2018. Entonces, muy grave. Pero además que eso, hay otras pugnas que están en avance y Bolsonaro sigue buscando intimidar la sociedad, el judiciario, para que sus hijos no sean investigados en procesos de irregularidades en la provincia de Río de Janeiro, que podría incluso formar parte de la acusación contra el propio gabinete del odio. Eso se llama un núcleo de formación, difusión de fake news que estaría instalado dentro del Palacio Presidencial, y eso significa un crimen de responsabilidad que da margen, por ejemplo, a un proceso de impeachment. Entonces la situación es muy compleja, una ilegalidad. Y medio a una pandemia. Claro, y a esto ilegal. Te pregunto, sumarle, Beto, la exigencia que le hace el Tribunal Supremo Federal que publique las cifras reales, cuando a principio de semana se informaba por parte del gobierno que no habría más publicaciones de las cifras de la COVID-19, hoy recordando que llegan a 40.000 personas lamentablemente las fallecidas.
cuando se impone entonces de nuevo el Tribunal Federal con respecto a ello. Un tira y encoge más. Sí, es verdad que ahí estamos delante de un caso mucho más grave, ¿no? De regímenes totalitarios que han ocultado cosas esenciales de la sociedad. Entonces, esa es otra pugna, porque el tribunal ordenó a que Bolsonaro haga la divulgación. Y Bolsonaro no quiere hacer la divulgación porque los números, hoy, por ejemplo, ya se supera 42.000 muertos. 42.000 muertos. Entonces, el pronóstico que se puede hacer es mucho más grave. Y Bolsonaro reacciona a eso de manera totalmente legal, estimulando, incitando a sus fanáticos de hincha para que invadam hospitales, imagine vos, llevando contaminación o siendo contaminado para filmar lo que llama de camas vacías, existencia de equipos necesarios, que las personas no están muriendo por causa de falta de equipo, cuando es evidentemente una realidad inocultable. Todo el mundo lo sabe, todas las familias lo saben, las personas están muriendo en los hospitales porque no tienen el atendimiento necesario. Entonces, es un caso escandaloso. No hay otro caso equivalente en el panorama mundial, porque incluso Donald Trump, que era el único que tenía similaridad con Bolsonaro, también ya se dijo distante de Bolsonaro, ya critica a Bolsonaro, y Bolsonaro sigue solo desacreditando de la existencia de una pandemia y dice que es mucho más algo de histeria que está inflada por mecanismos de mídia, mecanismos de escándalo y falsificaciones de los hechos, de los hechos. Entonces eso es una cosa que va a dar, inevitablemente causará un grande escándalo político y que puede resultar incluso en una prueba de crimen de responsabilidad contra Bolsonaro. Ese es el panorama y nos ayudas a entenderlo. Beto, gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas siempre. tardes, Tatiana. Saludos, chao. Muchas gracias. Estamos a punto de despedir. Vamos a recordar la pregunta del día. Allí la pregunta la recordamos: la semana en Brasil, epicentro de la COVID-19 en América Latina, con más de 40.000 muertos. Gobierno intenta ocultar cifras del virus, la justicia lo impide. Sao Paulo y Río de Janeiro, ciudades con mayor contagio, abren centros comerciales. ¿Quién protege al pueblo? Vamos a revisar sus respuestas. Guillermo Liscano, no saben cuánto necesitan, está citando a distintas organizaciones de América Latina y del mundo. Después de eso dice, no saben cuánto necesitamos que estén presentes en Brasil. Ustedes pueden llegar y caminar sobre Brasil, @Tatiana Telesur, temas Telesur, se los juro por la luz que los alumbra, se necesita la unión. Así ponemos punto final a temas del día. Como siempre, un placer, sigan con nosotros.